Columnas políticas del viernes 22 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. Vaya que está enojado el presidente. Resulta inocultable el mal humor que en estos días derrama Andrés Manuel López Obrador, tanto en sus palabras como en su lenguaje corporal. Sus muecas, sus silencios, sus ataques, pocas veces se le ha visto tan de malas. Todo indica que no ha terminado de rumiar sus dos fracasos domingueros. Uno, la desangelada revocación de mandato, que ya ni quien la recuerde, y el revés en San Lázaro que lo convirtió en el primer presidente al que le niegan una reforma constitucional. Sabido es que López Obrador no sabe perder, jamás ha aceptado una derrota. Y en este caso, no solo perdió una reforma, sino la posibilidad de un legado al estilo Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. De ahí la cantaleta contra los traidores a la patria, como una manera de desquitar su coraje. Una vez más, comenzaron los dimes y diretes sobre la permanencia de Ricardo Monreal al frente de la bancada de Morena en el Senado. Cuando mandaron de Palacio Nacional a Gabriel García, el operador electoral de AMLO, se dijo que le quitaría el mando a Monreal. Y nada. Cuando regresó Olga Sánchez Cordero, lo mismo. Y ahora que Citlali Hernández se reintegró al Senado, vuelven a alborotarse los morenistas. Está por verse si la secretaria general de Morena realmente se avienta a intentar desbancar a Monreal. De lo que no hay duda es que son de grupos antagonistas y seguramente hará todo por ponerle piedritas y piedrotas en el camino al Zacatecano. Vaya que se llevan pesado. Más de uno en el sector turístico se pregunta en qué anda pensando el secretario Miguel Torruco. Y es que nomás no les cuadra que el titular de turismo se fue a Barcelona a promover el Tianguis de Pueblos Mágicos, pero resulta que decidió llevar como aliada a una aerolínea de Qatar. Obviamente en México se preguntan si, de pura casualidad, el funcionario federal está enterado de que hay aerolíneas nacionales que también conectan países europeos con ciudades mexicanas, sobre todo porque Torruco tendrá que hacer magia para que los turistas europeos puedan llegar en avión hasta Atlisco, Tequisquiapan o Tacámbaro. Y en Londres se está subastando a partir de 5 millones de dólares la playera de la mano de Dios, el famoso gol ilegal de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 86. Tanto dinero por una marrullería. Pregunta, ¿cuánto nos darán por las de Manuel Barlet? Bajo reserva del Universal. 4. 4 son el número de fechas que se ha reprogramado la reunión de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, con diputados para hablar sobre la eliminación del programa Escuelas de Tiempo Completo. El pasado 23 de marzo fue la primera vez que doña Delfina pidió una prórroga para allegarse de más elementos técnicos sobre el tema, por lo que se reprogramó para el 6 de abril, pero se hizo la misma petición y se pasó al 18 de abril. Pero para entonces, y dado que se determinó subir como de urgente una resolución, la reforma para nacionalizar al litio, los diputados le cancelaron a la maestra y se aplazó para el próximo lunes 25 de abril. Sin embargo, nos platican que este jueves llegó una nueva petición de Gómez Álvarez para que el encuentro sea el jueves 28 de abril. ¿Será que la maestra Delfina les tire una nueva plancha a los diputados? A pesar de que insisten que fue víctima de un fraude en el proceso interno de selección de candidato a la gubernatura de Oaxaca, la senadora Susana Harp no renunciará a Morena. Sin embargo, nos comentan que una cosa es que doña Susana se queda, pero otra muy diferente es que tendrá algún tipo de acercamiento o apoyo al candidato de su partido al gobierno estatal, a Salomón Jara, quien pretende hacer creer que la relación con ella es buena. Nos dicen que basta con ver un reciente mensaje en Twitter en el que la senadora Harp aclara: yo no lo busqué, él me felicitó por mi cumpleaños y yo le respondí. Así, nos dicen que si don Salomón sabe contar, pues que no cuente para nada con Harp.
Nos cuentan que en el encuentro privado entre el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se abordó la necesidad de que cierren heridas entre el encargado de la política interna del gobierno federal y los senadores de la oposición. A principios de abril, don Adán Augusto asistió a manifestaciones y actos políticos en los que lanzó arengas en favor del presidente López Obrador en el contexto del proceso de la consulta de revocación de mandato. Tras ello, prácticamente toda la oposición en el Senado lo descalificó como un interlocutor válido. Nos dicen que al salir de la reunión, don Adán estuvo muy sonriente y que se fue con el compromiso de que don Ricardo buscará a las fuerzas opositoras para construir un diálogo con él. Y por tercer año consecutivo no habrá desfile ni concentración del movimiento obrero organizado en el Zócalo capitalino este 1 de mayo con motivo del Día del Trabajo. Aunque se argumenta que aún no existen las condiciones sanitarias para realizar mítines de este tipo, nos dicen que algunos en el Congreso del Trabajo se preguntan si esa es la verdadera razón o si la decisión es producto de las diferencias y grillas internas entre los líderes sindicales, que por cierto están a la orden del día. Trascendió de Milenio Diario. Los coordinadores parlamentarios de la coalición PAN, PRI, PRD en la Cámara de Diputados pensaron que eran objeto de una broma, pero no. Resulta que la jefatura de la oficina de Delfina Gómez, titular de la Secretaría de Educación Pública, notificó ayer el aplazamiento por cuarta vez de la reunión con la Junta de Coordinación Política para explicar la eliminación del programa de escuelas de tiempo completo y exponer alternativas para atender a 3.6 millones de niños. Nueva fecha, entre el 26 y el 29 de abril, sin que nadie pueda descartar una quinta posposición. Aprovechando los aplausos que Greg Abbott envió apenas un día antes a los gobernadores mexicanos fronterizos, el embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, mandó una carta al mandatario de Texas para que frene la pena de muerte contra Melissa Elizabeth Lucio, primera latina en ser sentenciada a esa condena tras ser declarada culpable de asesinato de su hija de 2 años, y puede convertirse en la 7ª mujer sometida a ejecución en ese estado, programada por cierto para el 27 de abril próximo, desde 1976, cuando se restableció este método. Sorprendió y mucho la presencia del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, en la conmemoración del 108 aniversario de la defensa del puerto de Veracruz, porque sin tener relación con el acto, estuvo en el presidium junto al titular de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, lo que evidentemente se leyó como un espaldarazo del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a un eventual desafuero y posterior juicio contra el exgoleador del Tri. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos, que encabeza Antony Blinken, reveló que el pasado 21 de abril se reunieron en Washington representantes de ese país con una delegación cubana encabezada por Carlos Fernández de Cosío, quien es el viceministro del Exterior. Y esto para reanudar las citas semestrales sobre el acuerdo migratorio binacional, las cuales fueron suspendidas desde 2018 con Donald Trump como jefe de la Casa Blanca. Se pactó también la reactivación de visados de forma limitada a partir de mayo. Frentes políticos de Excelsior. Paola Elizabeth López Chávez, exintegrante de la ayudantía de presidencia y ahora funcionaria de Pemex, contraviene las indicaciones de Andrés Manuel López Obrador. Y es que cuentan que además de acoso laboral hacia sus colaboradores, solicitó en calidad de urgente un vuelo VIP en helicóptero. ¿Para qué? Para visitar las plataformas West Titania y Atlantis, a donde viajó con sus amigos. El propósito del vuelo: un tour y visita guiada por las plataformas a 5 amigos de López Chávez, titular del área solicitante. El grupo de trabajadores Resistencia Pemex por la Defensa de México informó una serie de abusos de la funcionaria. Nos dijeron que esto ya no sucedería y pues sucede. Estas fueron las columnas políticas de hoy.